una vez más que podemos encontrarnos aquí por este medio. Gracias por su amor y su misericordia en Cristo Jesús, que nos ha rescatado, nos ha salvado de la ira de Dios, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido comprados por precio, no con algo corruptible, nos enseñan las Escrituras, no con algo que va a perecer, algo que sea de este mundo, ni aún la sangre de machos cabellos, sino con la sangre de Cristo, nos dice, ¿no? La sangre de Cristo, un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de los tiempos, fue inmolado por su pueblo, por nosotros, y nosotros fuimos puestos en Él, nuestros pecados fueron puestos en Él, y gracias a Dios que puede ser así, porque eso es lo que hace que a lo largo de toda la historia, viendo tanta maldad en nuestro corazón, en el hombre mismo, aún desde el principio, cuando vemos en el huerto que Adán se rebela contra Dios, peca contra el Padre, Dios podría haber terminado su vida ahí mismo y empezar otra. Pero el trato que recibimos es por su Hijo, es por Cristo, es por la promesa que hay en Él, de que más allá de todo lo que encontramos en nosotros, Dios no nos mira o no fuimos salvos por nuestras obras, no fuimos salvos o justificados por alguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que somos salvos en Cristo Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Somos salvos en Él. Él es la propiciación de todos nuestros pecados. Y gracias a Dios por Cristo que por Él cada día hay esperanza, hay ánimo. No estamos como el mundo que dice, bueno, hoy otro día más. Y hoy otro día más. Uy, bueno, hay que vivir este día, vamos a ver qué hora pasa este día. Y a veces escuchamos, ¿no? O incluso escuchamos a quizás compañeros de trabajo o quizás los que estudian, escuchan en la escuela, bueno, por fin llegó el viernes. Y uno, a la larga, si bien se goza de que llega el viernes, porque también sabemos que descansamos de lo que hacemos a la semana, y ese es el tiempo en el que ya nos vamos a encontrar con los hermanos, vamos a estar en el tiempo en el cual también estamos en familia, en nuestro hogar, y no estamos a las corridas como los demás días, pero cada día de la semana, cada día que el Señor nos da es un día precioso en Él, y eso el mundo no lo puede disfrutar, eso el mundo no lo puede vivir. Por el hecho de que su bien no es Cristo. Entonces, gracias a Dios que cambió nuestros corazones, que obró en nosotros para mirar a Cristo y correr pronto a aferrarnos a su justicia, mostrar nuestra condición y llevarnos a aferrarnos a Cristo, a despojarnos de nosotros mismos, a despojarnos de nuestra justicia a la cual estábamos tan aferrados, tan arraigados, y que pensábamos que no había algo mayor a eso que nos diera seguridad de lo que nosotros nos agarrábamos. Entonces, gracias a Dios por Cristo que puede ser así. Recordemos que estamos estudiando el libro de Esther. Hemos iniciado o estamos a punto de iniciar en el capítulo 3. La semana pasada hemos hecho una introducción en el capítulo 3 con respecto al libro de Esther, y hoy vamos a continuar también con una introducción más a eso. Más que es una introducción, es una presentación, pero a la vez más que una presentación es un recordatorio, de algo de lo cual tenemos que tener siempre presente para no fiarnos de nosotros mismos, para no olvidarnos de aquello que está constantemente, mientras Dios da curso a este mundo y su iglesia sigue en este mundo, aún todavía está presente aquel que es enemigo de Cristo, aquel que es enemigo de su pueblo, y hace guerra contra su pueblo, hace guerra en ira contra su pueblo. Entonces hoy lo que vamos a ver es un poco, vamos a ver eso ahora en un momento, ¿sí? El versículo principal del libro se encuentra en el capítulo 10, en el versículo 3. Recordemos que allí vemos el versículo principal, porque dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Cómo es que esto es el pasaje principal? Vemos el fin de Mardoqueo, el fin de nuestro hermano,
manteniéndose firme, guardado por el Señor. Sin lugar a dudas, a lo largo del libro vemos la soberanía de Dios, vemos la providencia del Señor guardando a su pueblo, preservando a los que luego va a venir el linaje de Cristo, preservando a este pueblo que está ahora en cautiverio, ya con lo que había dictado el mismo Ciro de que se vuelva a edificar ese templo en Jerusalén. Ya la orden estaba dada, y no es pronto así como sale, no es pronto que se da así de esa forma, sino que tiene sus percances a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. De momento avanza, de momento el enemigo la detiene, pero aún en medio de esta situación, aguardando que eso se llegue a cumplir, de que vuelvan los hermanos a Jerusalén a reedificar el templo, vamos a encontrar a este varón, a este Mardoqueo, con las características como una sombra de lo que Cristo hace a la perfección. El hecho de que Él es el mediador, Él es el que buscó el bien a la perfección por todos los suyos. Él es el que habló paz a nosotros, Él es el que habló paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, lo dice también Efesios. Él es nuestra paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces Cristo es nuestra paz. Él es el que procuró nuestro bienestar completo en Él, y tenemos paz delante de Dios y no hay ya inquietudes, no hay guerras, porque recuerden que nosotros estábamos enemistados con Dios. Dios en su santidad aborrece al pecador y al pecado. Y nosotros en nuestra rebeldía aborrecíamos a Dios y su santidad. Y lo único que esperábamos o esperaba a nosotros es una justa condenación por nuestra rebeldía. Pero Dios, misericordia y con el gran amor con que nos amó en su Hijo Jesucristo, nos dio vida. Y gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por Él, que hace posible que hoy podamos deleitarnos a lo largo de libros en el Antiguo Testamento, mirando a aquel que vendría a traer exhibir esa justicia de Dios, aquel que va a dar el precio por cada uno de los santos, desde Abel hasta el último que el Señor haya determinado que entrara dentro de su redil. Cristo, la sangre de Cristo es la propiciación perfecta de todos nuestros pecados. Es la ofrenda que el Señor se agradó y que subió como ese aroma agradable. Y no hay otro, no hay otro. Entonces, acá lo que vemos es Dios usando un varón común y corriente, una mujer común y corriente como Esther también, a quien estamos con hombre y supermujer acá, sino que son personas débiles, frágiles, que por la gracia de Dios están a donde están. Por la gracia de Dios se mantienen firmes en sus convicciones, descansando en el Señor en todo tiempo. Si bien hay momentos de angustia, dolor, gracias a Dios porque Cristo es el que sostiene a su pueblo. El Señor sostiene. Amén. Y así que considerando esto vamos a orar y después vamos a hacer un repaso de lo que hemos el domingo pasado. Y vamos a comenzar así. Oremos. Señor Dios y Padre, te damos las gracias porque, Señor, misericordia y lento para la ira. Señor, gracias porque has tenido compasión de nosotros. Gracias porque has enviado en el tiempo determinado a tu Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos. Gracias porque Él es el pastor y el alma que nos vio en nuestra condición dispersos, cada cual a su camino, como ovejas sin pastor, pero Él es el pastor que su vida da por las ovejas. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Gracias porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Gracias porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Señor, porque has tenido compasión y nos has convencido de pecado y nos has llevado a Cristo. Gracias, Señor, por su justicia. Gracias, oh Padre, por el Redentor. Te pido que guarde nuestros corazones en esta tarde noche ya, para que podamos aún más tu palabra, conocer más a Cristo, descansar en su obra, en su poder, en su soberanía, y hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros en tu gracia y en tu favor, en tu fuerza. Señor, ayúdanos. Obra
estamos aquí reunidos, uno de mis hermanos, allí donde estén, dale fuerza, gracia, sabiduría y denuedo para compartir tu palabra, Señor. Te ruego que guardes nuestros corazones, Señor. Te pido por mi vida que obres en mí, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bien, ¿qué es lo que vimos la última vez? Según lo que desde el versículo 1, desde el capítulo 3, vimos la presentación de Amán. Como dice allí, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, y lo honró y lo puso, y puso su silla, sobre todos los príncipes que estaban con él. Vemos la presentación de este varón, la primera vez que se lo muestra acá en el libro, en este capítulo, hijo de Amedata Agageo, y no entramos directamente al libro, no entramos al versículo, pero con estos datos que nos da el libro al principio, recuerden que hemos visto un cuadro de nuestro diario vivir con el pecado, un cuadro de nuestro diario vivir en esta salvación que el Señor nos ha dado, un cuadro de nuestra manera de andar ahora que estamos salvos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que las consecuencias que trae el hecho de que nosotros, mis hermanos, desobedezcamos al Señor? Y esto lo dije, o lo hemos hablado, sin dejar de mirar a Cristo por un momento. Porque no es el hecho de que nosotros terminemos aterrados por las consecuencias que puede haber, sino que podamos, a pesar de todo eso, seguir mirando a Cristo. Esto no es que no se malinterprete como decir, bueno, voy a seguir pecando, total Cristo pagó mis pecados. No, eso no va a ser así en la vida de un cristiano. Al contrario, cuando nosotros hemos pecado, si hay vida en nosotros, si el Señor nos ha redimido, si el Señor nos ha dado vida, el pecado, al momento de pecar, debe doler eso en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, si hemos pecado, el Señor muestra nuestra maldad. La Escritura también nos dice que inmediatamente que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces no es que dice, bueno, si pecaste, arreglate como puedas. Y ahora fíjate si Dios te puede perdonar. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonar. Y Él es la propiciación de todos nuestros pecados. No solamente los que veníamos cargando o los que venían en esa acta que era contraria contra nosotros antes de llegar a Cristo, antes de que Él nos alcanzara, no solamente Él es la propiciación de esos pecados, sino también los del tiempo presente, los de ayer, los de antes de ayer, los del mes pasado, y los que han de venir si Dios nos da vida. Y esto no lo digo con gozo, en el sentido de que los pecados que van a venir, sino aún eso debe ser con tristeza en nuestro corazón. Saber que vamos a cargar con este cuerpo de muerte hasta que el Señor diga, hasta acá llegaste, fulano, fulano. Entonces tenemos que considerar, mis hermanos, y ese es ¿cómo es que vimos esto? Bueno, si pensamos en Israel como una persona, de hecho es una persona, Israel es el nombre de Jacob, es el nombre que el Señor le cambia a Jacob. Y vemos a ese pueblo como una persona, ¿sí? Caminando por el desierto, siendo librado de la esclavitud de Egipto. Se levanta Amalek en su tiempo, cuando salen de la esclavitud de Egipto, se le oponen a ellos, y el Señor les dice, recuerden eso, le dice por medio de Moisés, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar, una vez que terminen con todos sus enemigos, van a ir y van a atacar a Amalek, van a terminar con Amalek porque él se opuso en su salida de Egipto. Y el pueblo no hizo ni lo primero. Algunos tomaron la tierra, algunos hicieron algunas cosas, pero otros hicieron tributarios a los enemigos que estaban en la tierra. Y pensemos ese cuadro con nosotros. Porque incluso después, y antes de ir a nosotros, incluso después, cuando ya está Samuel, está Saúl, ungido por rey, y el Señor manda a Saúl a que extermine a Amalek
y lo dio por anatema, lo vio como anatema en la tierra, y le dice, tenés que terminar a este varón, a este pueblo, a esta nación, Saúl hizo las cosas a medias. Y nosotros vemos que el hecho de hacer las cosas a medias no es una media obediencia delante de Dios. No es que decir, bueno, a ver, hice hasta la mitad, Señor, está todo bien, la otra parte, bueno, me faltó, pero está... No, si hacemos las cosas a medias no es obediencia. Entonces, fíjense que esto trae una consecuencia con el correr del tiempo, cuando nosotros, el Señor nos manda a hacer morir los deseos carnales, a no proveer para los deseos de la carne, por ejemplo, también. A abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. A llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Cuando nosotros desoímos esa voz, cuando nosotros estamos en esa comodidad que viene a veces luego de algunas victorias o incluso por nuestra propia negligencia, cuando dejamos de prestar atención, cuando dejamos de oír a Dios, nosotros mismos, cuando pasa eso, cuando viene esto, mis hermanos, hay consecuencias inmediatamente. Fíjense en que a veces en la comodidad nos quedamos muy tranquilos, nos quedamos cómodos, y de repente aquel enemigo que pensábamos que estaba tan tranquilo o ya dominado, de repente se levanta contra nosotros. La consecuencia que tuvo Saúl fue en ese momento fue que su reino fue quitado de él y fue dado a otro. Fue ungido otro ya mismo. Después el mismo David se levanta. David mismo tiene luchas contra este pueblo, no se lo terminó por completo. Si bien Saúl destruye a Agag, lo descuartiza por completo en ese momento, en el cuadro de Samuel 15, pero está esa consecuencia, mis hermanos. Está eso. Y fíjense en que ahora, años después, en pleno cautiverio, en pleno lugar donde están bajo el imperio de los persas, resulta que aquel enemigo que yo pensaba que ya estaba allá, lo tenía dominado, permítanme decirlo de esa forma, se levanta otra vez este varón acá como enemigo que había quedado de los amalecitas. Porque vimos que Amedad Agageo, ¿por qué estoy diciendo esto? Que Agageo viene de Agag, ¿sí? Y Agageo es el título tiene que ver con el hecho del título de los reyes que recibían los amalecitas. Entonces posiblemente, habíamos visto también que este varón, Amán, era hijo de un rey. No es la primera vez que vimos eso, lo dijimos. Ha pasado con Daniel, ha pasado con sus amigos, ha pasado con José, que son llevados cautivos, están prisioneros en otro lugar, y son puestos arriba en autoridad. Entonces este puede ser uno de los casos. Como enemigo. Mardoqueo ni sabía esto todavía, o quizás no sabía acerca de lo que iba a hacer este varón. Esther tampoco. Pero vemos cómo el Señor sí conocía todas estas cosas de antemano, y nada de esto lo iba a sorprender a él, sino que él iba a llevar a cabo su propósito, iba a llevar a cabo su cuidado con su pueblo, a pesar de que este enemigo estaba ahí tan tranquilo, tan al acecho, y de repente se va a levantar y querer exterminar, pero eso no sorprende al Señor. Pero eso es algo por lo cual nosotros, mis hermanos, tenemos que considerar en el diario vivir. Es algo de lo cual nosotros tenemos que pensar constantemente y estar velando y no dar por sentado, jactándonos en nosotros mismos de que, bueno, a mí no me va a volver a pasar. Tal pecado yo ya lo tengo dominado. No, esto lo hago de taquito. No, ya a mí no me sucede, no me tientan esas cosas. Gloria a Dios si es así, es cierto, mis hermanos, ¿no? Hay cosas que no se pueden negar, pero tiene que ver con la gracia de Dios, es Cristo mismo. Si usted está disfrutando de la victoria sobre un pecado o sobre aquello de lo cual antes lo hostigaba constantemente y hoy usted dice, bueno, eso no me molesta, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por nuestro Salvador, por su palabra, que usted puede disfrutar, y ese enemigo que lo hostigaba, aquello que
oprimía quizás su vida, hoy en día lo ha podido vencer o lo ha podido descansar en el Señor, que es más poderoso que todos esos enemigos, que Él ya los venció en la cruz. Gracias a Dios por eso. Pero jactarse y encima con arrogancia y decir, no, yo esto lo sé, yo estas cosas no hace falta que me la digan una y otra vez, no hace falta que me digan cómo tienen que ser las cosas, es un peligro para nuestra alma. Es un peligro. Entonces, mis hermanos, nos encontramos, como les decía recién, en este momento y de repente este enemigo está a punto de despertar, está a punto de levantarse contra el pueblo de Dios. Pienso esto, mis hermanos, en nosotros, y les decía recién que no debemos jactarnos ante las diferentes situaciones que nos presenta, que nos permite vivir el Señor, que nos permite andar si Él nos da vida y sigue el curso de esto. No andemos en jactancia. Me hace recordar, perdón, algo más iba a decir, no andemos en jactancia. Y cuando veamos a otros hermanos que cayeron al Señor o que el enemigo los sorprendió, no nos asombremos ni rasguemos nuestros vestidos como diciendo, ¿cómo le puede pasar eso a ese y a mí no me pasa? Yo ya lo tengo todo tranquilo, yo ya lo tengo todo dominado, a mí no me pasa eso. Me hace pensar en las palabras de Pablo cuando habla en Gálatas capítulo 6 y les dice, ¿no? Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y lo último es lo que también me interesa para esto. Pensando en lo que les decía hace rato, el hecho de asombrarme o decir, ¿cómo puede ser que a ese le pase eso? Yo ya estoy de 10. Eso es malísimo para nosotros. Eso es malísimo para nosotros, hermanos. Pablo dice ahí a continuación en Gálatas capítulo 6, verso 1, dice, considerándote a ti mismo, ¿sí? No sea que tú también seas tentado. Entonces, si vemos algo así, y por la gracia del Señor nos permite ver al hermano de esa forma, vosotros que sois espirituales, restauradle con amor, con mansedumbre. Ocuparnos del hermano si es que ha sido sorprendido por el pecado. Si es que esa palabra de sorprender no es como ya hemos dicho, el hecho de decir que lo agarraron infragante a la persona haciendo algo que no tenía que hacer, con las manos en la masa, como decimos acá, sino con el hecho de que la persona está en la lucha y de repente se descuidó, bajó la guardia y lo sorprendió el golpe. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pensemos en eso. Consideremos eso, mis hermanos. Porque nadie está exento de pecar. Nadie está exento de recibir golpes de esa forma. Pablo también anima a los hermanos y le dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, cada día debemos dar gracias a Dios de que por Cristo estamos en pie. Y si hemos vencido, si hemos llevado el pecado a la mínima expresión, es por su poder, por su favor y por su gracia. No es por nuestra fuerza, no es por mi inteligencia, por mi sabiduría, por la estrategia que tengo para dominar el pecado. No. Es su palabra, es su Espíritu Santo que se opone a los deseos de la carne para que estos no hagan lo que quisiesen. Es el Espíritu Santo que me duele cuando peco y uno puede ver ese que ha hecho mal, que ha ofendido, que ha pisado la sangre de Cristo. Entonces consideremos, mis hermanos, que nunca las obediencias son a medias, que el Señor nos manda a hacer, si el Señor nos dice esto es así, debemos rogar su gracia para llevar a cabo lo que Él nos manda, porque el pecado tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Pero a la vez también consideremos que si hemos pecado, tenemos
nuestro abogado, a Jesucristo el justo. Hemos visto también, aparte de eso, cómo es que viene todo esto de los amalecitas, cómo es que viene todo esto de, cómo es que aún incluso de dónde viene el problema, cómo es el origen. Bueno, ya un poco lo dije, salieron de Egipto el pueblo de Israel, salen los amalecitas, le hacen frente, estaban cansados, ellos debilitados, los atacaron por atrás. Es esa lucha que se da cuando Moisés está sentado en la cumbre, Aarón y Hur le sostienen los brazos, el pueblo, mientras Moisés levantaba los brazos y la vara del pueblo prevalecía. Esa es la historia, pero si hemos visto más atrás, recuerden que fuimos más atrás, y nos encontramos en Génesis 36 con que de allí viene Amalek, de allí viene este varón, que luego es un pueblo, una nación, que es nieto de Saúl. Entonces todo queda entre familia. Pero el punto es esto, si vamos al origen, al problema, al origen de todo esto, el problema es el corazón del hombre, sin lugar a dudas. Pero esto viene desde el huerto, mis hermanos. Después de la caída, recuerden que Caín persiguió a Abel y lo mató. Hemos visto que los hijos de Caín empezaron en la lucha contra los hijos de Set. Si pensamos después en el mismo Isaac siendo perseguido por Ismael. Si pensamos en Esaú y Jacob, Esaú termina persiguiendo a Jacob. Si pensamos en Egipto, es oprimido, si pensamos en Israel, es oprimido en Egipto. Y así a lo largo de toda la historia. Así a lo largo de todo. Siempre vamos a encontrar ese mismo patrón desde el principio. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de esos perseguidores, de esos homicidas, cada uno de aquellas personas que se levantaron contra esta línea de personas que vemos así como desde los hijos de Set en adelante, hasta que viene Cristo, ese linaje que se mantiene, vemos que se levantan esos enemigos. ¿Por qué? Porque responden a su padre, el diablo. Y no decimos padre como que es padre, es el que los crió, el que los educó, no. Tienen las características de él. Se comportan como él se comporta. Piensan como él piensa. Andan como él anda. Los hijos del diablo se conducen de esa forma. Lo único que están pensando es buscar lo suyo propio. Entonces, esas actitudes, mis hermanos, es algo que vamos a ver en este libro también, que este personaje, por ejemplo, Amán, lo que está buscando es hacer los deseos de su padre, el diablo. Eso es lo que está pasando. Ese es el proceder, es el pensar, el obrar, y vamos a encontrarnos con dos caracteres completamente distintos. Por un lado vamos a encontrar a un Amán y por un lado vamos a encontrar un Mardoqueo. Y Mardoqueo va a responder al carácter de Cristo, Amán responde conforme al carácter de Satanás. De quien es hijo. Con esta introducción que vamos a ver en el día de hoy, que estamos haciendo desde el versículo 1 por la presentación que se nos hace allí de este varón, Amán, vamos a ver, como yo les decía en un principio, más que una presentación es un recordatorio para nosotros. Algo que tenemos que tener siempre en cuenta, algo que no tenemos que olvidar, ¿sí? Y es el recordatorio de un enemigo que está constantemente alrededor de nosotros, y no digo esto porque sea omnipresente, estoy hablando de Satanás mismo, él dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero eso no quiere decir que todos tenemos un Satanás que anda dando vuelta alrededor nuestro como un león rugiente buscándonos para devorarnos, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar eso a la hora de pensar en este enemigo que tenemos aquí. Porque mucha gente dice, bueno, es poderoso, sí, pero no es omnipotente.
¿sí? Entonces, bueno, no ignoremos las maquinaciones de Satanás, sí, pero él no conoce nuestros pensamientos, él no es omnisciente, presente, como le dije recién. Es más, ni siquiera no sé dónde está ahora, no sé dónde andará, no, la verdad es eso. Pero no tenemos que ignorar de que todo este mundo, en este mundo, todo está dado, está orquestado conforme a la potestad del príncipe de este siglo, de este tiempo, al Dios de este siglo, como también lo dice 2 Corintios 4. Y eso no quiere decir que Él tenga el control de todo, sino que aún del Señor, que está sobre todo esto, gobierna y dirige todas las cosas, sabiendo que este enemigo está presente en este tiempo. Entonces, algo que tenemos que considerar, mis hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta con lo que vamos a hablar ahora, de este enemigo, son dos cosas, son dos cosas. Una, cuando vaya a comenzar a hablar de él, no es mi idea hacer una exaltación del enemigo. Pero también tenemos que tener en cuenta esto. Durante años, al mismo diablo, al mismo Satanás, se le ha echado la culpa de todas las cosas, victimizando al hombre, no haciéndose el hombre responsable de sus propios actos como pecados delante de Dios. Entonces no tenemos que irnos en ese extremo. Pero también llega el punto, o el otro extremo, vamos a decir así, en el cual hemos llegado a ignorar de sus maquinaciones y su manera de operar en este mundo, dejándolo de lado y haciendo de cuenta como que ni siquiera está. Entonces, ni uno ni otro son buenos. Hay que mantener un equilibrio conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña para poder ser sabios, prudentes, sobrios y estar velando en todo tiempo, descansando en el Señor y no confiándonos de nosotros mismos. ¿Sí? O sea, tengamos en cuenta eso siempre, mis hermanos. No nos vayamos por los extremos, no nos vayamos para una de las dos puntas porque aún así está mal. No ignoremos aquello que encontramos en las Escrituras, pero no vayamos a ninguna de las dos partes, ¿sí? Vamos a centrarnos en la Escritura del Señor. Versículo 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Con la presentación de este hombre común y corriente que estamos viendo acá, hacemos la presentación del enemigo, que no debemos ignorar. Y no digo que Amán sea el mismo diablo, no estoy diciendo eso, por favor. Estamos hablando de un hombre, de un pobre hombre, común y corriente, que está muerto en delitos y pecados. No estoy diciendo, miren, Amán es la piel de Judas, no estoy diciendo Amán es el mismo diablo. No estoy diciendo eso. Estamos tomando esta historia, algo que aconteció en verdad, algo que pasó en verdad, que un rey lo está engrandeciendo porque vaya a saber por qué, no se nos dice eso, no tenemos un registro de por qué se ha engrandecido a Amán. Entonces consideremos eso, estamos viendo esto que es una sombra de su papá. ¿Sí? El nene se parece a su papá, ese dicho que está entre nosotros, bueno, esto es lo mismo. Lleva la sombra, lleva la imagen de su papá, este hombre. Tampoco la idea es salir corriendo horrorizados, rajándonos las vestiduras por este pobre hombre esclavizado de su propio pecado, cuando aún nosotros mismos estuvimos en sus mismos zapatos. Si pensamos así, nosotros estuvimos en los mismos zapatos y cuando vayamos conociendo un poco más a Amán, vamos a ver que nosotros tenemos las mismas actitudes o teníamos las mismas actitudes. Y Cristo perdonó todas esas ofensas. Y aún hoy en día, conociendo a Cristo mismo, nosotros tenemos algunas de esas actitudes que tiene este hombre. Vanaglorioso, orgulloso, tantas cosas para decir de Amán. ¿Sí? Rencoroso, egoísta. ¿Les parece conocido eso? ¿Les suena conocido? ¿Le hace acordar a alguien? Bueno, no me mire a mí, ¿sí? Pensemos aún cada uno por nosotros mismos, ¿sí?
Hay un dicho que dice acá, le decimos así, no sé si en todo el mundo se conoce, pero es de tal palo tal astilla, ¿sí? Y eso es lo que tenemos acá. Más adelante lo vamos a conocer, fíjense en por qué es una sombra del mismo enemigo que estamos presentando. Bueno, ya más adelante cuando lleguemos a Esther lo va a mostrar como este enemigo y adversario. ¿Y ese título a quién se lo damos? ¿O a quién le pertenece todo ese título? ¿En quién encaja a la perfección? Bueno, al mismo Satanás, al mismo diablo. Si vemos el desenlace, hoy no vamos a llegar a verlo, desde el 1 al 6 de este versículo, capítulo 3, vamos a encontrar que, por ejemplo, algo que vamos a ver más adelante, Satanás tienta al Señor en el desierto y le dice, bueno, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Fíjense, acá se engrandece a este hombre, el rey manda que todos se arrodillen delante de él, Mardoqueo se mantiene en pie, no se humilla ni se arrodilla delante de él, y ahí encontramos ese mismo parecido. Fíjense que está buscando lo mismo que está buscando Satanás. Después, ¿qué más tenemos? Cuando Mardoqueo persiste en sus convicciones, vamos a encontrarnos que este enemigo va a querer destruir no solamente a Mardoqueo, sino también a su pueblo. Quiere destruir a Mardoqueo y al pueblo de Mardoqueo, dice el final del versículo 6. Entonces, eso mismo encontramos, esa actitud misma o ese mismo proceder, es el diablo el que lo lleva a cabo también. Todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Entonces ahí vamos viendo los parecidos, vamos viendo cómo cada una de sus características encaja a la perfección con el enemigo, y ese es el enemigo que estamos presentando en el día de hoy. Aunque usted me diga, bueno, yo ya lo conozco, no hace falta que me digan todas estas cosas. Pero hermanos, por favor, no nos fiemos. Hablábamos recién de no jactarnos de nuestro pecado o de aquellas cosas que nosotros decimos tener dominadas, que ya está todo tranquilo, que ya lo sabemos, pero hace poquito también se nos hablaba acerca de la repetición de las verdades que son necesarias para nosotros. Y seguros, y seguras, como también lo dice Pablo en Filipenses y también lo dijo nuestro hermano amado Pedro en su epístola. Esto lo compartió el pastor Leonardo. Más allá de que nosotros estemos confirmados en la verdad, de que se nos recuerden estas cosas. ¿Por qué? Porque somos débiles, olvidadizos en muchas oportunidades. Y nos pasa todo esto. Entonces, no, ahora viene a hablarnos del diablo y nos quiere asustar. Hermano, ya hoy en día nadie le tiene miedo al diablo. Y pasa, pero el comportamiento de este mundo, el andar, el vivir de este mundo, fíjense encima las características de él. Copia sus actitudes, hace lo que a él le gusta. Entonces nosotros no podemos andar en el mismo pensamiento del mundo, decir, no, el diablo no existe, no, el diablo, no. No podemos pensar de esa forma, no, ¿qué me va a hacer? ¿O qué va a pasar? ¿Cómo? No. Se disfraza como ángel de luz en las mismas iglesias, nos compartían hoy a la mañana. Se siembra cizaña, se siembra discordia entre los hermanos. Dentro de la iglesia misma encontramos a cada uno de ellos sembrando todo este tipo de... conduciéndose de esta forma, andando en este proceder de resolver las cosas conforme a los deseos de su padre el diablo. Y nosotros vamos a decir, no hace falta que nos digan más acerca de esto. Hay mucho para hablar, hay mucho para decir acerca de esto y quiero que a la vez también no dejemos de sacar los ojos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor y Salvador. ¿Sí? Así que consideremos estas cosas, mis hermanos. Recuerden que no hay un registro, como les decía recién, por qué Asuero engrandeció o lo puso en este cargo tan importante, pero en algo se destacó, en algo llegó a llevarlo a ponerlo en estima en este lugar. Algo hizo, quizás se destacó en la guerra, quizás, no sé qué podría pasar. La verdad que más que ser uno de, no sé, me imagino o pienso en cuando se dicen los valientes de David, ¿se acuerdan? Y dicen, bueno, este se destacó en esto. Y a esto eran los 3 primeros valientes. Y ninguno de los otros 30 estaba por encima de estos 3. Y así, ¿sí? Y quizás alguno de ellos
este hombre se había destacado en algo. Al principio parecía bueno, lo vemos así de esa forma, pero después con el correr del tiempo, lo que vemos, lo que sale a luz de esta misma persona es pura maldad, pura maldad. Y estoy hablando ahora de Amán mismo. Ahora lo vemos allí siendo reconocido, está siendo puesto en alto, tiene un cargo que es casi segundo después del rey, como también va a pasar después con Mardoqueo. Y sin embargo, uno dice, uy, mirá, qué bueno, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá hecho para reconocerse? Y después lo que encontramos que sale de este hombre es pura maldad, es puro egoísmo. Eso es lo que tenemos. Lo que vamos a ver hoy, y por qué hablaba acerca de dónde entraría, vamos a decir así, el diablo, el amigo, el adversario, Satanás, dentro de qué doctrina. Bueno, hay una doctrina que se llama angeliología y tiene que ver con eso. Recuerden que tenemos ángeles buenos y ángeles malos, ¿sí? Entonces, no vamos a hablar hoy de los ángeles buenos, pero esto entraría dentro de esa doctrina. Esto entraría allí. Y es como sentar las bases como para poder introducirnos luego, cuando el Señor lo permita, en los siguientes versículos y en los siguientes capítulos del libro. Entonces eso es lo que vamos a ver así. No hay un registro en las Escrituras, no nos encontramos con un registro en las Escrituras, del momento, mis hermanos, de la creación del mismo. No hay un registro de lo mismo. Entonces, consideremos que al igual que el hombre fueron creados buenos, los ángeles, pero con mayores en poder, ¿sí? En la misma condición no le digo de carne y huesos, pero ambos, tanto el hombre como los ángeles, fueron creados buenos. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos al final del capítulo 31, perdón, al final del capítulo 1, versículo 31 de Génesis, cuando el Señor termina la creación en su sexto día de la creación, lo que se describe es, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces nos encontramos aquí de que todo lo que el Señor creó era bueno en gran manera. No se nos dice que fue creado al momento antes de la creación, no hay un registro que diga, bueno, los ángeles fueron hechos antes de la creación, pero lo que se entiende es que se fueron creados en este tiempo, en este lapso. Y en ese mismo grupo de ángeles, en ese mismo grupo de creación, estaba este mismo diablo, estaba este mismo ángel. Entonces, algo que tenemos que considerar son los versículos también que vamos a ver ahora. Dice el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por él fueron creadas. Pensemos en estos versículos. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si consideramos Colosenses también, capítulo 1, nos dice así, él es la imagen, y esto hablando de Cristo, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces, si vemos que en él fueron creadas todas las cosas, lo visible y lo invisible, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, y antes de él no hay ninguna otra cosa, entonces lo que consideramos o lo que vemos es que en este tiempo de la creación fueron creados también los ángeles, y ahí dentro mismo está este mismo enemigo, que después va a mostrarse enemigo. O ahí nomás se va a mostrar enemigo, no lo hace después. Entonces, a la luz de estos pasajes, mis hermanos, debemos considerar cómo el mismo enemigo fue creado en ese entonces. Y no fue creado hecho enemigo, porque también así alguien puede decir, bueno, el hombre también fue creado, fue hecho malo, Dios lo... No,
La Escritura dice que Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Y así también hay un testimonio acerca de estos ángeles, que ahora lo vamos a ver. Su caída y su derrumbe, mis hermanos, de este enemigo, hizo que arrastrara también tras sí mismo otros ángeles, y eso tampoco lo encontramos detallado puntualmente en las Escrituras. No hay un detalle de decir, este fue en el cual este enemigo se reveló de esta forma y hizo arrastrar de esta manera. Este es el día, este es el horario en el cual pasaron esas cosas. ¿Sí? Pero piensen, por ejemplo, ¿a qué hacemos alusión con esto? ¿Por qué decimos que hay ángeles buenos y hay ángeles malos y eso es de lo que estamos hablando ahora? Y en ese entra Satanás. Bueno, si ustedes se acuerdan en Mateo 25, el Señor cuando está hablando de la característica de aquellos que jamás se preocuparon por los hijos de Dios o por los pequeñitos de Cristo, son las características de los hijos del mismo diablo. Y dice, para ustedes, apartaos de mí, malditos, y que sean echados al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Eso no quiere decir que está reservado o hay un lugar reservado para este enemigo con sus ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Sí? Y si consideramos también el apóstol Pedro, permítanme llegar hasta allá, segunda de Pedro en el capítulo 2, dice versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y ahí empieza a dar las características también de lo mismo que va a hacer con aquellos hombres. O sea, si esto no lo hizo con aquellos ángeles, también así va a ser el mismo juicio y castigo para con los hombres que no se arrepienten y no creen en el Evangelio de Jesucristo. Ahí va a dar los ejemplos de Sodoma y Gomorra, pero ahora vamos a centrarnos en el mensaje o en lo que estamos hablando en cuanto a ahora, del mismo Satanás y sus ángeles. Judas en el último capítulo de Judas, en el versículo 6, dice así, también lo mismo que está citando Pedro, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Entonces, acá lo que estamos mirando es eso. Ahí está, no podemos negar que hubo una rebelión, estos ángeles se rebelaron y el mismo diablo va a la cabeza con ellos, se rebelan contra Dios. El propósito por los cuales ellos fueron creados era exaltar, glorificar, dar la gloria a Dios, honrarlo a su Señor, servirle a Él, y sin embargo, lo que termina mostrando aquí es, lo que sale a luz es lo que estaba buscando el mismo diablo, y después todos los demás se rebelaron en pos de lo mismo. Y ellos recibieron su justa expulsión delante de Dios. Esto nos muestra la manera de proceder o el motivo, la rebelión de lo que habían ellos. Y quizás uno de los versículos que nos va a dar un poco más de luz acerca de lo que estaba buscando, porque yo les decía recién, estaban buscando su propia gloria, lo suyo propio, estaba buscando ser exaltado. Tiene que ver con lo que nos dice quizás Isaías en el capítulo 14. Si vamos a ese pasaje, algo que tenemos que tener en cuenta es que primero, la profecía que se está dando ahí es contra el rey de Babilonia. ¿Sí? Estamos hablando acerca de eso, y lo que se está hablando es acerca de un varón que, si bien en un momento fue un instrumento en las manos de Dios para tratar con su pueblo, lo que se está viendo ahora es que ese varón, y de hecho lo hemos visto o se ve en el libro de cómo él llega a enaltecerse, cómo él llega a engrandecerse, no reconociendo la grandeza de Dios. O sea, lo menosprecia a Dios cuando él empieza a mirar su grandeza. Y esto es lo que yo hice, esto es lo que yo gané. Pero fíjense en una de las palabras que están ahí, esto nos habla acerca de lo que pasó puntualmente, o lo que pasó, vamos a decir así, por el corazón o por el pensamiento mismo de Satanás. ¿Sí? Versículos 14, de Isaías, versículos 12 al 14, dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Eso, mis hermanos, eso nos da la idea un poco de la rebelión que se genera con el mismo enemigo delante de Dios. Y eso es lo que hace. Eso es lo que pasa por su corazón. Y, y el proceder de este enemigo es un proceder homicida y empieza a dar a conocer su maldad. Y el Señor lo dice desde Juan capítulo 8 en el versículo 44, que este es homicida desde el principio, con este pensamiento. ¿Por qué? Porque fue destituido de Dios, fue expulsado con sus ángeles, no le dio la gloria a Dios, y lo que vino a hacer acá en el mundo es a herir. Es el hecho de poder tentar al hombre, y lo que pasó después con el hombre, él pensó que ese mismo proceder, ese mismo actuar, fue contra Dios mismo. Fue contra él. Eso fue una rebelión contra Dios lo que él está haciendo. Y no quiero victimizar al hombre con esto, pero el hecho de poder presentarse de esa forma delante de Eva y delante de Adán, eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Entonces el Señor dice, Él es homicida desde un principio, porque después que y le da de comer, y Adán come voluntariamente todo esto, conscientemente de lo que Eva le dio, engañada por el diablo, lo que pasa es que la humanidad es bajo la esclavitud del mismo enemigo. Hay una consecuencia por su pecado, entra el pecado y la muerte en el mundo. Pero a partir de ahí, este enemigo se constituye el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, se lo llama así de esta manera en este mundo. Entonces, allí se empieza a revelar su manera de ser. Y el hecho de que se nos diga eso ahí en Isaías 14, como les compartía recién, es un poco lo que él hace con Eva en el huerto. En otras palabras, es como si él estuviera con veneno a Eva de lo que él estaba buscando. Porque el argumento es, si ustedes prueban de eso, ustedes van a ser igual a Dios. Y según Isaías, eso es lo que él estaba buscando. Eso es lo que él estaba anhelando en su corazón. Entonces, eso es lo que nos encontramos aquí. Y con esa misma forma, con ese mismo engaño atacó, con ese mismo engaño despertó esa concupiscencia que está en nosotros, y Eva misma accede a eso, engañada por esto, empieza a mirar el árbol de otra forma y desobedece a Dios. Y Adán se rebela voluntariamente. Entonces, este es lo que estábamos diciendo, que estaba buscando lo suyo propio, y con esta manera es la que procede, con esta manera es en la que anda, en la que se conduce, busca su propia gloria, quiere el lugar de Dios, y eso es lo que convidó al hombre en el huerto. Y también este proceder tiene que ver con lo que se está viendo en Juan, en las epístolas de Juan, casi al final de las epístolas cuando se vio, del anticristo. Esta característica habla de aquel que se pone en el lugar de Cristo. Y estando en el lugar de Cristo se opone a Cristo. Entonces eso es lo que venimos viendo, mis hermanos. Busca la adoración, busca honrarse a sí mismo, y hace uso de violencia, hace uso de engaño, quiere destruir, quiere engañar, quiere matar. Pero no es que no vamos a salir hoy en día a la calle y nos vamos a encontrar con una bestia y un cuchillo en la mano, con una pistola que quiere asesinarnos. No. Todo el sistema de este mundo está dominado por este enemigo, mis hermanos, al cual no debemos ignorar. No debemos ignorarlo. Y eso refleja en cada uno de sus hijos. Por eso vemos en este pasaje, mis hermanos, en el libro de Esther, hemos dedicado para hablar de esto, por lo que vamos a encontrar un hombre que es destacado en algo, honrado, puesto en una silla en alto, puesto en estima sobre príncipes, que a lo largo, con el correr del tiempo, va a desnudar lo que hay en su corazón.
enojo, odio, egoísmo, vanagloria, asesinato, homicida, engañador. Tal es el hijo, tales son los hijos, tal es su padre. Por eso con la presentación de este varón hablamos acerca de esto. Fíjense que cuando lleguemos allá, cuando el rey empieza a pensar qué se hizo por el judío Mardoqueo y lo llama a este hombre para preguntarle esto, lo primero que empieza a decir es, el rey está pensando esto de mí. Entonces fíjense en todas esas características que encontramos acá, se les pertenece al mismo diablo. ¿Y qué es lo que pide? Pide de todo, pide hasta que se lee todo lo que usa el rey. Es la misma característica que encontramos en Isaías. Es la misma característica que nos habla el profeta, de que busca sentarse en el lugar de Dios. El mismo Satanás, mis hermanos, escuchó la sentencia en el huerto del Edén. Y a la vez también podemos decir que escuchó la promesa de esa simiente salvadora. No que fuese dada a él, sino que fue dada o se fue dicha delante de Adán, delante de Eva, y él mismo también la escuchó. También se fue de que esa simiente iba a venir, iba a herir en la cabeza. Y a partir de allí comienza esta incesante en el mundo del enemigo contra la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. De Cristo. Aquella simiente que le iba a aplastar la cabeza. Y ese cuadro nos tiene que transportar o nos tiene que llevar, mis hermanos, a aquel pasaje que encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, que ya también se nos ha compartido tiempo atrás, o en estos mismos días de cuarentena, al principio, se nos había enseñado ese pasaje. Y vamos a encontrar esa mujer encinta, esa visión de la mujer encinta, y luego al mismo Satanás enfrente, o la señal del dragón enfrente mismo, persiguiendo a la mujer encinta que va a dar a luz. Y es el cuadro que tenemos acá. Es el cuadro que les estoy hablando ahora. ¿Por qué? Porque está la promesa y la sentencia para el mismo enemigo de que va a venir una simiente, de que le va a aplastar la cabeza y lo va a derrotar. Y eso es lo que se ve a lo largo del Antiguo Testamento, eso es lo que nos encontramos aquí en el libro de Esther, un enemigo que va a levantarse y va a querer aplastar, exterminar al pueblo judío por completo, y si eso da lugar, no habría de venir. Pero sin embargo vemos que el Señor con su poder, con su favor, guarda a la mujer da luz, es arrebatado para Dios y para su trono. El Hijo vence a este enemigo, es expulsado y dice que desciende con gran ira para hacer frente a los santos que quedaron, que vienen después. Entonces, eso somos nosotros, ya después de que vino Cristo, nosotros lo miramos, ya nuestro Señor ascendió a los cielos, está sentado a la diestra en la majestad de las alturas, nosotros estamos de este lado. Y ahora se ha levantado en guerra contra nosotros, con grande ira. Y algo que quiero decir, y lo voy a repetir una vez más, que no es mi intención infundir temor ni aterrorizar a nadie con estas cosas. Al contrario, mis hermanos, esto tiene que llevarnos a descansar en el Señor, esto tiene que llevarnos a velar y poner los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la conducta de nuestros hermanos también que vamos a encontrar acá en el libro de Esther. No tenemos que ignorar sus maquinaciones, no tenemos que ignorar cómo todo está articulado, cómo la corriente de este mundo responde con su manera de vivir a este mismo enemigo. Entonces, roguemos al Señor que en su gracia nos conceda estar sobrios, firmes en la fe, para poder vencer, para poder permanecer, para apagar los dardos del enemigo, para no dar lugar a estas maquinaciones, al engaño, sino para creerle a nuestro Señor,
para descansar en su palabra, para no creer a la mentira que este mismo mundo se levanta o las voces que se dicen en contra de la verdad de Dios, y nosotros a veces quizás nos vamos a encontrar, no, pero aquellos dicen esto, no, a la ley del testimonio. Que el Señor sea nuestro temor para poder vivir en este mundo, mis hermanos. Porque no es que vieron los dibujitos que hay que, acá viene un diablito y nos habla de este lado y de acá un angelito, no. El mismo mundo manifiesta o habla las mismas palabras de su padre el diablo. El enemigo está, mis hermanos, y no podemos darlo. Eso es cierto. Pero déjenme hacer un cuadro de comparación para considerar y para tener en cuenta que el que está con nosotros es más poderoso que él. Miren, la Escritura nos dice que este enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Escritura también nos enseña que debemos resistir firmes en la fe, siendo sobrios y velando. La Escritura nos enseña que este es un ladrón que vino para matar, hurtar y destruir. Para hurtar, matar y destruir. Ese es el orden. Pero la Escritura también nos enseña de que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La palabra de Él es el padre de mentira y engañador. Pero a la vez Cristo es la verdad y si Él liberta nuestra vida, nos hace verdaderamente libres. También la Escritura dice que Él es el tentador desde en el huerto, allí con Adán y con Eva, sometiendo así a la raza humana. Sin embargo, cuando quiso tentar a Cristo, mis hermanos, lo tentó en todo y durante esos 40 días en el desierto no doblegó a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hubo tentado, se fue de Él por algún tiempo. Pero sin embargo, nuestro Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice la Escritura que fue sin pecado. Nuestro Señor lo venció en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo lo venció en el desierto. Si pensamos, y voy a decir esto a modo de agrupación, pero pensemos que este hombre, o este enemigo, pidió para zarandear. Si pensamos en el Antiguo Testamento, lo hizo con nuestro hermano Job. Y también pidió para zarandear a los discípulos al mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Y también lo encontramos en Juan 17, que diciendo, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. El Señor mismo oró por cada uno de nosotros, aquellos que habríamos de creer por la palabra de nuestros hermanos, predicar el Evangelio. Algo más. Andábamos en otro tiempo, mis hermanos, siguiendo la corriente de este mundo conforme a la potestad, al príncipe de la potestad del aire. Sin embargo, las Escrituras nos dicen, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué más tenemos? Él es el acusador de los escogidos delante del trono de día y de noche, dice la Escritura. Sin embargo, la Escritura dice que Cristo hizo callar a las acusaciones. Y si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además también está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará, mis hermanos? Si esto es así. Vamos a encontramos también algo más. Satanás dice que tenía el imperio de la muerte y así sometía a cada uno de los hombres en esta esclavitud, bajo este dominio. Sin embargo, Cristo lo destruyó por su misma muerte. Pensemos que los ángeles, dice que están en prisiones de maldad reservados para el día del juicio. Sin embargo, la Escritura dice que Cristo no socorrió a los ángeles, sino que vino a salvar la descendencia de Abraham. Y estos somos nosotros, mis hermanos. Y gracias a Dios por Cristo. Estábamos bajo su potestad en prisiones de maldad, pero Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Un enemigo más fuerte que nosotros, pero Jesús los despojó de todo poder a los principados, potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Él es el que, dices, es el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos. Y así estábamos nosotros. Sin embargo, el Señor, con todo su poder, dice que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. El resplandor de Dios fue mayor que la ceguera del Dios de este siglo, resplandeciendo a nosotros, para ahora mirar la gloria de Dios, ser libres de la esclavitud del pecado y servir a Dios con toda libertad de esos enemigos. Y gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por sus bondades. Como les decía, mis hermanos, hay gente que se hace una idea de cuernos, de tantas cosas erróneas que se han hecho durante tanto tiempo. Sin embargo, pensaba en lo que dice Pablo a los hermanos en el libro de los Romanos, cuando habla en el capítulo 16. Cuando empieza, fíjense que habla, no voy a leer todo, pero cuando él empieza a saludar a los hermanos y habla del constante trabajo, el servicio al Señor, la devoción al Señor, esa obra, ese servicio que se puede dar por la gloria de Dios y por la libertad que hemos recibido en Cristo y porque ahora podemos poner todos nuestros miembros al servicio de la justicia. En medio de todo eso, en el versículo 17 dice Pablo, mas os ruego, hermanos, pero les ruego, hermanos, considerando toda la labor, todo el trabajo del cual viene hablando en cada uno de los hermanos. Les ruego, hermanos, que se fijen o que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina de que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Quiénes son los que van a hacer esto? ¿Quiénes son los que causan tropiezos? ¿Quiénes son los que causan divisiones? Bueno, los que tienen las características de su papá, del diablo. No nos estamos enfrentando a una bestia con cuernos que está entre nosotros y que tiene un tridente y que viene a pincharnos por cada uno de los... Habla de... Y también entendemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes, dice Pablo en Efesios. Pero tiene que ver con todo eso de cómo está todo orquestado en aquellos que no les ha resplandecido el Evangelio y se conducen de esa forma, conforme a los deseos de su padre, conforme al proceder de su padre, el diablo mismo. Y causan división, son de tropiezo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, dice también. Su padre el diablo. Él es el mismo engañador. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y dice el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y ahí vienen más saludos, ¿no? Pero pensaba en esas palabras, pensaba en esa conducta, con la cual cada día nos vamos a encontrar en este mundo, aún dentro mismo de la iglesia, y eso en lo cual nosotros tenemos que perseverar, estar sobrios, velando. Esa es la forma en la cual huirá de nosotros también. Hoy se hablaba acerca de esa santidad, no me acuerdo la palabra que usó el pastor ahora, pero el hecho que deja en evidencia, el hecho de andar en la verdad, deja en evidencia, es insoportable, ahí está, esa santidad insoportable. El hecho de permanecer en Él, de andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo, parados, firmes en la fe. Pablo dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y me amó a mí, por mí. Tiene que ver con el hecho de permanecer firmes y resistir al diablo, someternos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Por qué? A su tiempo el Señor se encargará de Él mismo, no nos toca a nosotros salir a decir, como hoy en día se cree, dice, bueno, vamos a reprender al diablo, vamos a expulsar al diablo, o vamos a atar al diablo. No, Cristo es el que ató al diablo. Y hoy está atado para que nosotros, predicando el Evangelio, podamos, las personas vengan de las tinieblas y de las prisiones de maldad a Cristo Jesús. Recordemos que no nos es dado a nosotros eso, porque aún acá mismo
se nos habla de que el arcángel Miguel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés contra Satanás, dice que no profirió ninguna palabra de maldad contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda, que el Señor se encargue de vos. O sea, no nos toca a nosotros y no nos es dado a nosotros hacer frente de esa forma como decir yo ato al diablo, yo voy a matar al diablo. No. Todo lo que hoy se vive es un show acerca de esas cosas. Hay un día determinado en el cual el Señor va a aplastar, y el Señor aplastará en breve la cabeza de Satanás. Y pensaba cuando dice Apocalipsis 20:10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vuelvo a repetir lo mismo, mis hermanos. Esto es un modo de introducción en base a lo que vamos a ver después en comportamiento de este varón Amán, de lo que viene más adelante. Pero también nos tiene que llevar a considerar a nosotros. Fíjense en que ahora no hemos tocado los versículos 3, 4, 5, 2, 3, 4 y 5, o el 6. Y recién se está presentando a este hombre y no ha causado daño aún todavía. Pero, y así de la misma forma pienso en nosotros. Quizás hoy en día no estamos sufriendo o padeciendo o no se ha levantado contra nosotros así de esa forma. Pero eso no quiere decir de que no esté. Eso no quiere decir de que no se está haciendo nada malo contra la iglesia. No, mis hermanos. Estemos sobrios, velemos, roguemos al Señor que en su gracia nos permita estar atentos a su palabra, no fiarnos de nosotros mismos, no descansar en nuestra sabiduría, sino descansar en el poder de Dios. Oremos al Señor que guarde nuestros corazones para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás y descansemos nuestros ojos puestos en Cristo y en su palabra. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu amor en Cristo. Te ruego que guarden nuestros corazones, Señor, para la gloria de tu nombre. Que guarden nuestras vidas, oh Padre, para poder descansar en ti y poner los ojos en tu palabra, poner los ojos en lo eterno, en Cristo. Y no ser engañados, Señor, por la astucia del enemigo, no ignorar sus maquinaciones. Ayúdanos, Señor, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.